Muy bien, hermanos, pues en esta mañana vamos a comenzar con una nueva serie. Esta nueva serie la vamos a estar impartiendo tanto el pastor David Alducin como su servidor. Cada vez que nos toque a nosotros vamos a dar seguimiento de esta serie. ¿Y qué vamos a estar estudiando? Vamos a estar estudiando a los jueces de Israel. Para los que no conozcan o los que no sepan, en la Biblia, después de Josué, tenemos un libro que se llama el libro de los jueces. Ahora es importante que haga una aclaración. No vamos a estudiar como tal el libro de los jueces, sino que vamos a ir estudiando a los jueces. Son hombres, son mujeres que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Entonces, obviamente todos estos jueces están dentro del libro de los jueces, pero a lo que me refiero es que no vamos a ir versículo por versículo, no. Vamos a ir estudiando a los hombres y a las mujeres que reciben este título de jueces, ¿verdad? Entonces, hoy simplemente va a ser la introducción. Vamos a meternos un poquito en el contexto, en el tiempo, para que sepamos en dónde estamos ubicados, en dónde estamos parados. Y yo creo que va a ser una serie de muchísima bendición. Una vez escuché a una persona decir que el libro de los jueces es el libro negro en la historia de Israel. Ahora, ¿por qué libro negro? Porque en este libro vemos de manera muy clara y de forma muy palpable los fracasos de Israel. Sus pecados, sus fracasos, cómo ellos fueron infieles a Dios. Todo lo malo que ellos hicieron, o gran parte, está aquí en este libro de los jueces. Hermanos, tristemente muchos de nosotros, o todos más bien, vamos a identificarnos con mucho de lo que veamos en este libro y por medio de estos personajes, porque la historia de ellos o del pueblo también es la historia de tu vida y de mi vida. Como muchas veces seguimos siendo infieles a Dios a pesar de que Él sigue permaneciendo fiel con cada uno de nosotros. Entonces va a ser un tiempo donde Dios va a hablar a nuestras vidas. Les pedimos que podamos seguir la serie con mucha atención, que no nos perdamos las conferencias, ¿verdad? Y que vamos siguiendo el hilo. Entonces, en estos minutos que tenemos por delante, vamos a dar la introducción a lo que va a ser este mensaje. Si nos vamos un poco más atrás, recordemos desde el libro de Éxodo, recordemos cómo Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Este hombre llamado Moisés vivió 40 años como un egipcio. Él fue instruido como un egipcio en las escuelas de los egipcios. Estuvo ahí recibiendo instrucción en el palacio y estuvo 40 años hasta que, de repente él estaba caminando y de repente ve a un egipcio que estaba azotando a un hebreo. Moisés se enoja y mata al egipcio, ¿verdad? Entonces Moisés pensó que nadie lo había visto, pasa el tiempo, de repente ve a dos israelitas que se estaban discutiendo entre ellos y le dice, oye, no peleen, no discutan. Y estos hebreos le dicen, ¿tú nos dices esto? ¿Que no fuiste tú quien mató al egipcio? Entonces ahí Moisés se empezó a dar cuenta que ya se estaba haciendo saber dentro de Egipto que había sido Moisés quien había matado a esa persona, y Moisés dijo, el faraón me va a matar. ¿Qué hace Moisés? Huye al desierto y está ahí otros 40 años en el desierto hasta que Dios se le aparece a Moisés y le dice, Moisés, regresa a Egipto, regresa con el faraón, que ya era un faraón nuevo, y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Ahora, para esto, nosotros sabemos que Dios le había prometido una tierra a los israelitas, una tierra donde dice que iba a fluir leche y miel, que era la tierra de Canaán. Entonces le dice Moisés, tú vas a librar a mi pueblo de la esclavitud por parte de los egipcios y los vas a llevar a esta tierra, a la tierra de Canaán. Finalmente Moisés, conocemos, Faraón no quiso, las plagas, etcétera. El pueblo sale de Egipto, son libres y están ahí años en el desierto rumbo a esta tierra de Canaán. Moisés nunca entró a Canaán, ¿verdad? Simplemente vio la tierra desde lejos, pero él nunca entró a esta
tierra. Ahora, hay unos versículos muy importantes en el libro de Éxodo. Si me acompañan rápido a Éxodo, capítulo 34. Para que veamos en este tiempo, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel para cuando estuvieran en esta tierra? Éxodo 34, versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 17. Dice así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pero fíjense que les dice Dios, versículo 12: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y les termina diciendo: no te harás dioses de fundición. Entonces, claramente Dios les da una instrucción al pueblo. Y Dios le está diciendo en estos versículos que acabamos de leer a su pueblo: cuando lleguen a Canaán, no tienen que hacer alianza con los moradores de esa tierra. Dios lo estaba guiando a esa tierra, pero en esa tierra había naciones. En esa tierra vivían personas. Ahora eran personas idólatras, eran personas que seguían a falsos dioses. Entonces Dios le dice: yo te voy a llevar a esa tierra, yo te voy a dar la victoria, pero tú tienes que hacer algo. Y lo que tú tienes que hacer es lo siguiente: no hacer alianza con ellos. O sea, ellos tienen que llegar a Canaán y tienen que conquistar esa tierra. Y tienen que sacar a esos moradores. No podían permitirse el estar conviviendo con ellos. Pues era una instrucción muy clara que Dios ya les había dado. Ahora, cuando nosotros ya vamos a Jueces, Jueces está después del libro de Josué y es la continuación de lo que sucede en Josué. Ahora, ¿cómo termina el libro de Josué? Finalmente, después de muchos años, el pueblo está ya en la tierra de Canaán. En esa tierra que Dios le había prometido a los patriarcas, a los ancestros. Finalmente, después de mucho tiempo, ellos ya están en esa tierra. ¿Y qué tienen que hacer ahora? Conquistar a los enemigos. Esa era la instrucción. Estaban las 12 tribus y ellos tienen que conquistar a los enemigos. Finalmente, después del periodo de los jueces, Israel por primera vez iba a tener un rey. Un rey. Pero ¿saben cuántos años pasaron? Más o menos 200 años. Puede ser que haya sido hasta un poco más. Más de 200 años. Y durante ese tiempo de 200 años, Israel estuvo conviviendo con los moradores de esa tierra. Y todo este periodo de 200 años o un poco más se llama el periodo de los jueces. Y es cuando Josué ya estaba o ya había muerto. Entonces están en esta tierra, la tierra que Dios les había prometido. Aún no tenían rey, iban a pasar más de 200 años y este se llama el periodo de los jueces. Y ahorita vamos a ir entendiendo por qué. Vamos al capítulo 2 de Jueces. Y quiero que nos demos cuenta en 2 versículos de este capítulo. Ahorita lo vamos a leer todo, pero quiero ahorita hacer énfasis en 2 versículos de cuál fue el problema central en esta época para el pueblo de Israel. ¿Qué dice Jueces capítulo 2,
versículo 6. Fíjense lo que dice. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Esto qué significa? Ellos llegaron a Canaán, Israel estaba dividida en 12 tribus y cada tribu iba a agarrar cierta ciudad, cierta zona, cierta parte del terreno. Entonces llegan aquí, dice que cada uno se fue a su heredad para poseerla, para conquistarla. Vamos a saltarnos al versículo 12. El versículo 12 dice lo siguiente: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Si nos damos cuenta, hermanos, en este versículo, ¿cuál es el problema central en el pueblo israelita? Lo tenemos ahí en la pantalla. Los israelitas abandonaron a Dios y se fueron tras otros dioses, tras los dioses de Canaán. Este es el problema central en todo este tiempo de 200 años. Los israelitas abandonan a Dios. Abandonan a Dios y se van tras dioses falsos. El versículo 2 es bastante claro. Dejaron al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. ¿Cuáles eran estos dioses? Los dioses que estaban en aquella tierra a la cual ellos habían llegado. Dice, los dioses de sus alrededores. Dice, estos dioses, ellos los adoraron y provocaron la ira de Dios. Entonces el problema es bastante claro, hermanos. Ellos se olvidaron de Dios y se fueron tras dioses falsos. Quiero que leamos desde el versículo 7 para que nos demos un poquito de cuenta cómo fue que sucedió. Capítulo 2, versículo 7 dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Después de Moisés empezó a liderar Josué. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y los sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira de Jehová. Hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. Dios va a utilizar la desobediencia de Israel para probarlos, para trabajar con ellos, para tratar con sus vidas, para que ellos pudieran entender el carácter y los atributos de Dios. Ellos desobedecen a Dios, no hacen caso a las palabras de Dios, pero Dios va a utilizar esa situación para que ellos sean probados. Porque uno se podría preguntar, ¿cuál es la razón por la cual se dejó a los cananeos en esas tierras? Dios ya los había sacado de Egipto y Dios iba a cumplir el pacto que él había hecho con el pueblo hebreo. Ahora, ¿cuál era parte de este pacto? Fíjense lo que les dijo el ángel del Señor en el capítulo 2, versículo 2, cuando ellos estaban ahí en Boquim. Jueces 2:2 les dice lo siguiente: con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares deben de derribar.
Este era el pacto, con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra. Si te das cuenta que es muy parecido a lo que leímos en Éxodo capítulo 34, donde Dios les había dicho: cuando llegues a Canaán, a esa tierra que te prometo, no tienes que hacer alianza con los moradores de esa tierra. Bueno, aquí en Jueces se vuelve a repetir: no tienes que hacer pacto con los moradores de esta tierra. Va a haber dioses, va a haber altares, y son altares que ustedes tienen que derribar. Pero ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Israel desobedeció a Dios. Israel desobedeció a Dios. No cumplieron con lo que Dios les estaba diciendo. Ahora es muy interesante que si nosotros leemos el libro de los jueces de Josué, sin leer Jueces, pensaríamos que Israel sí conquistó a todos los enemigos de esa tierra, porque el libro termina de esa manera, ellos conquistando a estos enemigos. Pero cuando empezamos a leer el libro de los Jueces, nos damos cuenta de que esto no fue de esta manera. Ellos no arrojaron a todos, no destruyeron todos los altares, no todas las ciudades fueron conquistadas. De hecho, quiero que veas lo que dice Jueces 2, versículo 3. Fíjense lo que dice: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Fíjense, hermanos, qué interesante. Como ellos no obedecieron a Dios, aquí Dios les está diciendo: a esas personas no los voy a echar de delante de ustedes. De alguna manera Dios les está diciendo: voy a permitir que ellos convivan con ustedes. Y ustedes no han atendido mi voz, ustedes no me han escuchado. Y esos dioses y esa gente serán azotes para el pueblo. Dice: y sus dioses os serán tropezadero. Entonces aquí nos damos cuenta cómo Dios está permitiendo toda esa desobediencia para probar al pueblo de Israel. Fíjense lo que dice capítulo 3, versículo 1. Jueces 3:1 dice lo siguiente: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Entonces, lo primero que tenemos que entender, hermanos, en este estudio es que toda la desobediencia del pueblo israelita, Dios lo utilizó para poder probarlos. Por eso es el punto número 1. Dios prueba a Israel por medio de su desobediencia. No te voy a preguntar si alguna vez has sido desobediente a Dios, porque si me respondes que no, todos seríamos unos mentirosos, ¿verdad? Pero nunca te has puesto a pensar tal vez que cuando has llegado a desobedecer a Dios y estás pagando las consecuencias y estás sufriendo, ¿nunca has pensado que tal vez Dios te está probando? Que tal vez Dios te tiene en esa situación, en ese estado, porque algo te quiere enseñar, porque algo acerca de su carácter quiere que aprendas. Déjenme decirles, ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver a lo largo de la serie, pero Israel sufrió mucho por causa de su desobediencia. Y Dios permitió que estos moradores convivieran con Israel para probarlos, y que fueran azotados, y que sufrieran, y que fueran afligidos, y que fueran otra vez como esclavos. Dios permitió todo eso, pero Dios los estaba probando. Y el capítulo 3, versículo 1 es bastante claro. Estas naciones las dejó Dios para probar con ellas a Israel. En otras palabras, hermanos, la desobediencia de los israelitas se convertiría
en el medio por el cual Dios los llevaría a una comprensión más profunda del carácter de Dios. Ahora, la prueba que Dios le estaba haciendo al pueblo iba a manifestar dos cosas. Están ahí en la pantalla. La primera, Dios es fiel al pacto, aunque los israelitas no lo hayan sido. Dios permanece fiel. Y la segunda cosa, cuando el pueblo acude a Él, Dios está ahí para salvarlos. Como te repetí, como te dije hace un momento, esta puede ser la historia de tu vida y de mi vida. Tal vez estás pasando por un momento de desobediencia a Dios, estás pasando por un momento donde te has alejado a Él, estás pagando las consecuencias, estás sufriendo, Dios te está probando. Déjame decirte que Dios sigue siendo fiel. Y déjame decirte también que si tú acudes a Él, Él va a estar ahí para ti. Él no te va a cerrar las puertas, Él no va a crear una pared en el cual tú ya no tienes acceso a Él. Y esto es lo que el pueblo de Dios tenía que entender. Por eso Dios los estaba probando, para que se dieran cuenta de que Dios seguía siendo fiel, aunque ellos no lo estaban siendo. Y que también Dios los salvaba si ellos acudían a Dios. Entonces, hermanos, en primer lugar, Dios prueba a Israel. Y este iba a ser el resultado o la enseñanza por medio de la prueba. Dios es fiel, aunque tú no lo seas. Si me buscas, yo estoy ahí para salvarte. Pero vamos a meternos un poquito más para entender un poco más lo que vamos a ver en esta serie. En todo el libro de los jueces aparecen aproximadamente entre 12 y 13 jueces. Algunos ponen más, algunos ponen menos. Hay ciertos hombres que se mencionan donde simplemente aparece su mención, pero no se menciona nada prácticamente acerca de ellos. Pero podríamos decir que son entre 12 y 13 jueces, ¿verdad? Más o menos. Son los personajes que vamos a estudiar a lo largo de toda esta serie. Ahora, estos jueces podían ser tanto hombres como mujeres, porque tenemos el caso de una mujer llamada Débora, que fue un juez también para el pueblo de Israel, fue una mujer que Dios utilizó. Pero en segundo lugar tenemos que responder esta pregunta: ¿qué es un juez? Porque cuando nosotros hablamos de 12 jueces o los jueces de Israel, podríamos llegar a cometer el error de pensar que un juez en aquella época es el equivalente a lo que es un juez en la actualidad. Hoy en la actualidad un juez es una persona que está recibiendo denuncias de parte de la nación, de parte de la gente, que se encarga de dictaminar sentencia, de quién es el culpable, de quién es inocente, de que está en un tribunal y la gente se presenta delante de ellos. Esa es la idea que nosotros tenemos por un juez. Bueno, en esta época un juez no tenía nada que ver con esto. Todas aquellas personas que se encargaban de todo lo social o lo que es la sociedad eran tanto los padres de familia como los sacerdotes también. Un juez era completamente otra cosa. Su tarea no consistía en recibir las denuncias ni en dictaminar sentencia. Ellos no hacían esto. Para que lo entendamos de manera muy sencilla, los jueces simplemente eran líderes. Los jueces eran libertadores. Esto era un juez, un líder y un libertador que Dios levantaba en medio del pueblo. Ahora, para que entendamos la tarea de lo que es un juez, vamos al capítulo 3. Vamos a ver un ejemplo simplemente para que entendamos lo que un juez tenía que hacer, un líder o un libertador. Dice que Jueces capítulo 3, versículo 5. Fíjense que dice Jueces 3:5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Yo sé que son nombres raros, ¿verdad? Estos grupos simplemente son los que vivían ahí, ¿verdad? Entonces es el grupo de personas que ahí vivía en Canaán, ¿verdad? Entonces dice el versículo
que los hijos de Israel habitaban con cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, Dios les había dicho que ellos no tenían que hacer alianza con todas estas personas, con toda esta gente, pero ellos lo hicieron. Y la ira de Dios se encendió. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 7 lo siguiente: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Estaba el pueblo en esta tierra, el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios, es lo que nos dice el versículo 7, ellos se olvidaron de Dios y comenzaron a servir a los Baales. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios les envió a un enemigo, ese enemigo tenía un rey y los esclavizó. Ellos estaban sufriendo, todo era consecuencia de sus propias decisiones, y ellos claman a Dios. Dicen: Dios, sálvanos, Dios, líbranos. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a levantar a un juez. Dios va a levantar a un líder, a un libertador. En este caso, en Jueces capítulo 3, se llama Otoniel. Fíjense lo que dice versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, un juez, a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Después de que este juez es levantado por Dios, la tierra o el pueblo encuentra reposo, porque este juez los libraba de su enemigo y el pueblo encontraba reposo. Fíjense lo que dice Jueces 3:11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, esto que se repite aquí se va a repetir en todo el libro. En todo el libro. El esquema es el siguiente, fíjense en la pantalla. El pueblo hace lo malo. En segundo lugar, Dios envía una nación para oprimirlos. En tercer lugar, el pueblo clama a Dios. Después, Dios envía un libertador, el enemigo es derrotado y el pueblo halla reposo. Y después de cierta cantidad de años, se vuelve a repetir. El pueblo vuelve a hacer lo malo, Dios vuelve a enviar a otra nación para castigarlos, el pueblo clama a Dios por un salvador, Dios les envía un libertador, un juez, ellos son librados, el enemigo es derrotado, hallan reposo y vuelven a hacer lo malo. Y se repite en todo el libro de los Jueces, absolutamente en todo el libro. Y estos eran estos 12 hombres y mujeres, 12 o 13 líderes, 13 libertadores, 13 personas que Dios levantó para darle libertad de la opresión que los enemigos estaban haciendo sobre el pueblo hebreo. Entonces, esto, hermanos, era un juez, un líder y un libertador. Ahora, la pregunta ya para ir terminando es: ¿por qué? ¿Por qué ellos sufrieron lo que sufrieron? ¿Por qué ellos experimentaron lo que experimentaron? Yo quiero que volvamos al capítulo 1 y que me acompañes ahí con tu Biblia y que demos lectura a algunos versículos en los cuales quiero hacer énfasis. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Jueces 34, Dios le dijo: no hagas alianza, con los moradores de esa tierra. En Jueces 2:2, Dios les enfatizó lo mismo: no hagas pacto con los moradores de esa tierra. Ahora veamos qué fue lo que sucedió. Vamos al capítulo 1, versículo 21. Y necesito que me acompañes con tu Biblia porque voy a ir haciendo mención en varios versículos. Dice: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, fíjense que dice, no lo arrojaron. Vamos a irnos más adelante, versículo 25. Y él les mostró la entrada a la ciudad
y la hirieron a filo de espada, dice, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, fíjense, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, ni sus aldeas, ni a los de Dor, ni sus aldeas, ni a los habitantes, dice, y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Fíjense, versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kidrón, ni a los que habitaban en Naalal. Versículo 32, y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, dice, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, ¿verdad? Y podemos seguir leyendo, hermanos, y aparece en cada una de las tribus de Israel, y de manera muy clara dice, no arrojó a los moradores de esa tierra. Algo que Dios ya les ha dicho años atrás: cuando llegues a esta tierra, no hagas alianza con ellos. Cuando llegues a esta tierra, los tienes que conquistar. Cuando llegues a esta tierra, los tienes que sacar. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? No los arrojaron. No los arrojaron. Entonces, en primer lugar, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué ellos sufrieron lo que sufrieron? La respuesta es muy obvia. No hicieron caso a Dios. No hicieron caso a Dios. Fueron desobedientes. Convivieron con estas personas y pagaron las consecuencias. Tal vez no Dios te habla en esta mañana y te muestra algo en tu vida en el cual Dios te ha dicho que no lo hagas, que no está bien, que no lo permitas, que lo saques de tu vida. Y tal vez muchos de nosotros seguimos insistiendo y no le hemos hecho caso a Dios y no le hemos querido obedecer. Puede ser que muchos de nosotros sea la misma historia. Entonces ellos no le hicieron caso a Dios. Pero la segunda razón, ellos se sintieron fuertes. Porque uno dice, ¿por qué no los arrojaron? Había sido más fácil, los arrojamos a todos y nosotros que ya nos conocemos, somos todos israelitas, somos todos hebreos, pues crecemos entre nosotros, no los necesitamos. ¿Por qué no los arrojaron? Fíjense lo que dice el versículo 28 del capítulo 1, un versículo que a mí en lo particular Dios me habló de forma muy personal. 1:28, fíjense que dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y aquí está la respuesta de por qué Israel no arrojó a los de Canaán, a los moradores de esta tierra, porque se sintieron fuertes. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque dijeron, ¿para qué los sacamos si mejor podemos sacar un beneficio de ellos? Dice, en lugar de sacarlos, mejor que paguen un tributo, mejor que paguen algo y los dejamos vivir aquí, pero que paguen. Y así nos beneficiamos nosotros también. Entonces esta fue la razón por la cual no los dejaron. Saben, hermanos, cuando estamos ya a un paso inmediato de nuestra caída, cuando nos sentimos fuertes, cuando pensamos que nosotros no podemos caer, cuando pensamos a mí no me va a pasar, eso es para otra persona. Cuando digo yo soy capaz, yo tengo mucho conocimiento, mucho tiempo, déjame decirte que ahí ya estamos a un paso de caer. Y ellos se sintieron fuertes.
¿Saben por qué, hermanos? Nosotros experimentamos lo mismo porque sabemos que hay cosas malas en nuestra vida, pero no las sacamos porque de alguna manera queremos seguir recibiendo beneficios de esas cosas. Porque te sigues deleitando en tu pecado y no lo echas de tu vida. Lo sigues disfrutando. Y déjame decirte que ese deleite en algún momento se va a terminar y vas a empezar a pagar las consecuencias. Entonces dijeron, no los echemos, vamos a recibir un tributo de ellos y los dejamos vivir aquí con nosotros. Entonces, en primer lugar, ellos no hicieron caso, y en segundo lugar, ellos se hicieron fuertes, pero en tercer lugar, fue una generación que no conocía a Dios. Fíjense lo que dice capítulo 2, versículo 10. Jueces 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Está hablando de la generación de Josué y toda esa generación. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces se levantó una generación que no conocía a Dios. De alguna manera la generación pasada fracasó en transmitir lo que Dios había hecho por ellos. ¿Se acuerdan que era lo que ya estaba escrito en la ley de Moisés? Que la ley, las tablas estarán en tu corazón, las atarás en tu puerta y será como una señal para ti, para tus hijos, los hijos de tus hijos, y se las repetirás a ellos, lo que ya estaba establecido. Pero si esa generación no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho, fue porque la generación pasada fracasó. ¿Y por qué no lo comunicó? Tal vez muchos de los que estemos aquí, nuestros hijos pueden llegar a fracasar si nosotros no comunicamos y no invertimos la palabra de Dios en sus vidas. No les contamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos salvó, cómo Él nos cambió, cómo Él nos transformó. Si no estamos siguiendo con lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros de transmitir a la siguiente generación quién es Dios. Entonces vemos de manera muy clara las tres razones. No hicieron caso, se hicieron fuertes y era una generación que no conocía a Dios. Todo esto, hermanos, es la manera de introducción. Hoy no hemos estudiado a ningún juez, simplemente es que podamos entender todo este contexto. ¿Qué es un juez? Dios utilizó la desobediencia para probar a Israel, y las razones de la cual vamos a ver todo lo que vamos a ver fue por esas tres razones. Porque no hicieron caso, porque se creían fuertes y porque era una generación que no conocía a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Te pedimos, Dios, que esta serie pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. Y a pesar de que en esta mañana simplemente es la introducción, Señor, tú ya nos hablas bastante. Que no caigamos, Señor, en el mismo error, en el mismo peligro. Que no seamos aquellas como este pueblo, Señor, que no te hicieron caso. Que se olvidaron de ti, que te abandonaron. Que se fueron tras otros dioses. No queremos ser así, Padre. Padre, también te pedimos perdón si en algún momento nos hemos sentido más fuertes de lo que somos. Sabemos que tu poder se perfecciona no en la fortaleza, sino en la debilidad. Y que cuando somos débiles, entonces ahí realmente podemos ser fuertes. Como dijo también Ana, después de tener a Samuel, su hijo tan anhelado y esperado, nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Ayúdanos a depender, Señor, en ti. No en nuestra propia capacidad o nuestra propia fortaleza. Y también, Dios, que no seamos como esta generación que no te conocía. Que no seamos como la generación pasada, Señor, que no comunicó el carácter de Dios. Las obras, Señor, que tú hiciste por el pueblo. Gracias, Dios, por este tiempo.
ponemos el resto de este servicio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.